Ya sí, ahora sí. Vamos a ir dando inicio a este panel. Estamos en el segundo taller internacional académicos y parlamentarios sobre el rol de los parlamentos en la democracia moderna, a propósito de los 40 años de la restauración democrática en la República Argentina. En este panel vamos a hablar de democracia y desarrollo humano, la Agenda 2030 y los ODS, y para eso contamos con la presencia de la doctora Gabriela Agosto y magíster Nora Lucy, que las voy a presentar a medida ahora que hagan su presentación. Vamos a comenzar con la doctora Gabriela Agosto, que es licenciada en Sociología por la UBA, máster en Administración Pública y doctora en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Ha desempeñado cargos directivos en organismos públicos y de la sociedad civil. Es investigadora y docente universitaria, consultora en temas de desarrollo e integración regional en el ámbito nacional e internacional. Es miembro de la Asociación Argentina de Políticas Sociales, miembro de la UNESCO, Manifestaciones Actuales de la Cuestión Social, y de la Asociación Argentina de Mujeres Juezas. Actualmente se desempeña como directora del Centro de Liderazgo y Prospectiva de la Universidad de El Salvador. Gabriela. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a los organizadores. Quiero agradecer a Juan de Dios Ingunegui, que motiva este plenario y que también mantiene la temática de la Agenda 2030 y del desarrollo en estos encuentros, que me parece absolutamente importante como referencia, ¿no? Y como hoja de ruta. Ya pasaron casi 7 años de la promulgación de la resolución 70/1 de la Asamblea de Naciones Unidas, que plantea la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible 2030, y si bien existe conocimiento de la Agenda 2030, hay como bastante conocimiento heterogéneo acerca de la profundidad de lo que la agenda plantea. Entonces a mí me gustaría solamente decir algunas cosas que tienen que ver con el contexto y el planteamiento de la resolución, y por otro lado avanzar un poco sobre el rol de los parlamentos en la región y en Argentina en base o haciendo una lectura de lo que la Agenda 2030 plantea. Por otro lado, me parece absolutamente importante, y no creo que tengamos que dejarlo pasar, el aniversario de los 40 años de la democracia ininterrumpida en nuestro país. Y creo que, bueno, que los aniversarios nos permiten evaluar un poco los procesos y también pensarnos para atrás y para adelante. Claramente en la Argentina el sistema democrático no está en crisis como sistema político. Sí, los resultados que el sistema otorgó, y más viendo los indicadores sociales que la actualidad nacional tiene. Pero me parece que este tema de los 40 años de democracia nos tiene que ayudar también a pensar cuáles son los déficits y cuáles son las deudas pendientes de la democracia argentina. Y en esto yo creo que la Agenda 2030 es también una hoja de ruta, porque nos permite pensar las políticas y pensarnos como sociedad en una mirada de mediano y de largo plazo. Entonces, en este sentido, me parece que resaltar este contexto es más que oportuno. Como les comentaba, la Agenda 2030 se firma con una declaración en el 2015 y plantea una perspectiva de 15 años hasta el 2030. Pero hay un antecedente inmediato que me parece también es importante referenciar, que es los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Esa fue la primera agenda global que establecía una serie de pautas y de objetivos que los países debían alcanzar, o que cada país debía establecer su métrica para acceder. Esa agenda fue una agenda muy limitada, fue una agenda que tenía 8 objetivos. Argentina planteó uno propio, que era el tema del trabajo decente, pero es una agenda que estaba pensada a nivel global para los países en vías de desarrollo, no era una agenda universal como la Agenda 2030 plantea. Esto es un diferencial muy importante que tiene la agenda, porque la agenda se presenta como una agenda global donde todos tenemos responsabilidades a nivel internacional, y donde cada país debe generar su propio proceso de implementación. En este sentido, Argentina ha hecho un trabajo muy serio
desde la implementación de 2015, en el proceso primero de priorización de indicadores, y después de seguimiento y monitoreo. La Argentina ya ha presentado 3 informes voluntarios en el High Level Political Forum, el foro político de alto nivel de Naciones Unidas, que se da en julio en la sede de Nueva York, y tiene un metadata muy completo donde se pueden plantear los seguimientos de la agenda. Además también el proceso de adaptación en Argentina de la Agenda 2030 tuvo la participación de varios sectores de la sociedad y varias áreas de gobierno, donde los parlamentos también jugaron un rol importante, aunque también hay que resaltar que heterogéneo. El párrafo 45 de la resolución sostiene que reconocemos asimismo el rol de los parlamentos nacionales y que estos desempeñarán un papel fundamental en el cumplimiento efectivo de nuestros compromisos, promulgando legislación, aprobando presupuestos y garantizando la rendición de cuentas. Argentina fue uno de los primeros países de la región, y esto fue resaltado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que estableció un vínculo entre el presupuesto nacional y el seguimiento y monitoreo de los ODS. Ese trabajo se hizo desde la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación, y durante 3 años el vínculo entre ODS y presupuesto ha sido monitoreado. Lamentablemente este proceso fue discontinuado, pero la metodología y la métrica de trabajo, que es realmente un trabajo excepcional que ha hecho el Congreso de la Nación, está y se puede, no está perdido. El Congreso de la Nación también ha trabajado tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores de la Argentina, en el marco de la Agenda 2030, haciendo, por un lado, la Cámara de Diputados estableció una reglamentación que vincula los proyectos de ley con los ODS. Y en el Senado de la Nación, el Observatorio de Derechos Humanos del Senado también ha hecho un trabajo muy riguroso en términos de seguimiento de la acción legislativa. Los últimos datos que tenemos disponibles son del 2016 y 2017, que establece que 2.820 proyectos, 2.635 fueron presentados por la Cámara de Senadores y 133 por la Cámara de Diputados, y 52 remitidos por el Poder Ejecutivo Nacional. Sobre esta base, el 59% de los proyectos tiene alguna vinculación con los ODS. El 30% registra alguna vinculación difusa, y el 11% no registra ningún tipo de vinculación. Esta tarea que hizo el Observatorio de los Derechos Humanos del Senado también fue resaltado por la CEPAL como uno de los logros de la implementación de la agenda en el proceso argentino. Porque la agenda, si bien es una responsabilidad de los estados en términos de rendición de cuentas y de adscripción, plantea que el desarrollo debe incorporar a todos los actores. Y cuando hablamos de todos los actores, no solo hablamos del Poder Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, sino también hablamos de un proceso de localización territorial que tiene que ver con la implementación de la Agenda 2030 en las provincias y en los municipios. En el año 2016 se firma la primera vinculación territorial de la Agenda 2030 con el punto focal del Estado argentino, que es el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que depende de la Presidencia de la Nación, y la provincia de Mendoza, antes del Poder Ejecutivo firmar la vinculación con los ODS, el Poder Legislativo de Mendoza adscribió y inició un proceso de adecuación de su tarea parlamentaria en relación a los ODS. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué para mí es importante rescatar esto? Porque la agenda nos permitió tener un discurso y una definición global acerca de determinados indicadores del desarrollo. Y esto es muy importante, porque cuando hablamos de pobreza cero, o hablamos de reducción de desigualdades, estamos no solo afirmando y planteando objetivos declarativos, sino también estamos planteando una métrica de seguimiento. Es decir, esta es una agenda que nos involucra, que nos interpela, no solo en la necesidad de decir, firmamos un acuerdo de pobreza cero, sino cuál va a ser la métrica que el Estado argentino se va a dar para llegar a un horizonte del 2030 con determinado tipo de indicador. Claramente, el COVID, claramente,
sucesos internacionales y sucesos nacionales que no nos dejan de faltar, hacen que la proyección y la planificación de mediano y largo plazo sea redefinida. Pero eso también nos permite ver los avances y retrocesos en relación a la propia métrica que el Estado argentino se dio. Y además, es una agenda que interpela a más de una administración de gobierno, y eso requiere un acuerdo político consensuado que nos permita llevar a determinado tipo de arreglos institucionales, políticos y técnicos para llevar adelante la Agenda 2030. Como les comentaba, hubo 3 presentaciones en el Foro Político de Alto Nivel, 2 se hicieron en la administración del presidente Macri, y una se hizo en la administración de Alberto Fernández, y lo que es, en términos del Ejecutivo, el desarrollo, el seguimiento, la implementación de la agenda, ha tenido continuidad por la implementación interministerial que define el seguimiento de los objetivos. Creo que es una oportunidad para un país como el nuestro, una agenda que nos interpela en el corto y mediano plazo. También creo que es una oportunidad para fomentar el tema del seguimiento y la métrica, también para involucrar otros actores no estatales, como la sociedad civil, el sector académico, las organizaciones basadas en la fe, que en Argentina también han tenido un liderazgo muy importante en términos de seguimiento de la agenda, pero claramente a nivel de los parlamentos, esto lo establece la agenda, como les comentaba en ese artículo, tiene cuatro áreas de acción muy importantes. Uno en términos de legislación, otro en términos de seguimiento del presupuesto. Y acá yo diría que este es uno de los más importantes para hacer el seguimiento y el monitoreo a los acuerdos que Argentina, desde el Poder Ejecutivo, realizó en el Metadata Nacional, que ustedes pueden acceder en la página de odsargentina.gov, que es la página de la Presidencia de la Nación. Ahí está toda la métrica que el Estado argentino está planteando hacia el 2030, con las redefiniciones que, como bien les decía, fueron planteadas tanto por la pandemia como por la actual crisis económica y social en algún sentido que estamos viviendo. Por otro lado, el tema de la rendición de cuentas. El rol del Parlamento en este tema es fundamental, y seguramente Nora va a ser eje o fundamento en eso, y el tema de la representación. Y acá, en el modelo como el nuestro, bicameral, donde hay una representación de los territorios fuertemente el Senado, yo creo que tiene un rol, más allá del observatorio, que como les digo, técnicamente ha hecho un proceso de seguimiento muy importante. Hay me parece que acá hay sí una oportunidad muy grande que el Senado todavía no tomó, no se apropió, que tiene que ver con el proceso de localización y territorialización de la agenda, no solo en las provincias y las ciudades, sino también en las regiones. Y acá me parece también que hay una oportunidad en términos de vincular todo lo que es el proceso legislativo con, por ejemplo, los planes estratégicos territoriales, y bueno, ese es un proceso que lentamente se está generando en los territorios. Es un desafío que los ODS deben seguir trasladándose a la legislación nacional, y es crucial para mí el tema del presupuesto, que Argentina tiene tanto camino andado. Hay una frase que yo recogí, que me parece que es importante también resaltar en esta presentación, que es del Observatorio de Derechos Humanos del Senado, y dice que es necesario que cada parlamento emprenda una autoevaluación de su modo de funcionamiento, de sus reglas y de su procedimiento, para asegurarse que sea lo más representativo, transparente, accesible, responsable y eficaz posible. En ciertos países, el sistema de partidos, pilar de la vida parlamentaria, podría requerir una reforma total. Esto se enmarca, esta afirmación, también en el análisis de nuestros sistemas políticos caracterizados como presidencialismo a ultranza, ¿no? por algunos colegas sociólogos, y creo que es cierto, estamos ante un sistema de un presidencialismo a ultranza en algunos momentos. Por eso creo también que el desafío de los parlamentos cada vez es mayor, y cada vez el gap, cada vez la brecha tiene que reducirse. Creo que voy a dejar acá. Me gustaría compartir con ustedes. Está la senadora Lucrecia,
Lucila Kressler. Ella es una defensora de esta agenda, una persona que ha trabajado y que nos ha acompañado. Digo, yo tuve la suerte de ser el punto focal de la Agenda 2030 del 2015 al 2019, y presentamos los 2 informes en la Asamblea de Naciones Unidas, y tuvimos una participación muy importante, no solo de la sociedad civil, sino también del Congreso. Nos han acompañado senadores y diputados, nos acompañó en ese momento también Juan de Dios, en las 2 presentaciones de los informes voluntarios, y también la Defensoría del Pueblo. Y me parece que también el rol del Defensor del Pueblo y de la Defensoría, si bien no es específico, ¿no?, del sistema parlamentario, o sí, o esto lo podemos ver, ¿no? Me parece que es muy importante que forme parte del proceso de seguimiento y monitoreo de la agenda. Creo que nada más. Muchas gracias. Bueno, muy interesante. Vamos a dar lugar ahora a la exposición de Nora Lucy, que es abogada y especialista en relaciones internacionales por la Universidad Nacional de La Plata. Es magíster en Derecho Internacional por la Washington College of Law de Estados Unidos, fue consultora internacional para el Banco Mundial, asesora en el Programa de Administración de Justicia en Bolivia. También se desempeñó en la función pública, fue becada por el Departamento de Estado y por la Agencia de Información de Estados Unidos y por el Gobierno de Japón. Desde el 2011 se desempeña como coordinadora del área de gobernabilidad democrática del PNUD y es responsable de una amplia cartera de proyectos que incluye temas de justicia, seguridad, transparencia, anticorrupción y derechos humanos. Te escuchamos. Muchas gracias. En primer lugar, traer los saludos de nuestro representante residente, Claudio Tomasi, que no ha podido acompañarnos hoy. Agradecer también al director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral, doctor Alfonso Santiago, y también a Juan de Dios Incunegui, que ya se ha hecho el agradecimiento, pero también cariño de nuestra parte. Algunos de las actividades que mencionó Gabriela recién, hemos podido acompañarlos en el momento en el que Juan estaba en el Poder Legislativo. Así es que casi Gaby, que no me quedaría mucho para decir. Así que yo me voy a focalizar un poquito más en los aspectos más institucionales de la agenda, sobre todo porque no puedo con mi genio, en el sentido de que, como mencionaba Gabriela, es una agenda, además de ser muy ambiciosa, es una agenda que, comparada con la antecesora, incluye los aspectos de institucionalidad, que ahora vamos a ver a qué me refiero con esto. Pero como estamos en un evento que celebra fundamentalmente la actividad legislativa, me voy a permitir leer una cita muy cortita, que podríamos haberlo dicho cualquiera de nosotros, pero que creo que es bien oportuna. Y dice así: debemos poner la democracia al servicio de la paz y el desarrollo sostenible, construir el mundo que quieren los pueblos. Esta es la declaración, esto está extraído de la declaración de la Cuarta Conferencia Mundial de Presidentes de Parlamentos en el año 2015, a raíz del lanzamiento de la Agenda 2030. ¿Por qué cito esto? Bueno, fundamentalmente porque estas jornadas se celebran, y el tema justamente es democracia y agenda de desarrollo sostenible, a propósito de conmemorar los 40 años de la recuperación democrática en Argentina, y me parece que de alguna forma nos invita a reflexionar 2 temas. Primero, nos invita a reflexionar a cuál es el vínculo entre estas 2 áreas, ¿no?, entre democracia y desarrollo sostenible. Y en segundo lugar, porque la institución en la que trabajo, que es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, hizo un trabajo previo y concomitante a la aprobación también de la agenda, de la mano de la Unión de Parlamentarios Internacionales, que entiendo ha sido en gran parte la responsable de gran parte de las tareas y de las actividades que en el mundo tanto los parlamentos como los congresos, para incluir a los 2 tipos de regímenes de manera técnicamente correcta, han llevado adelante en las distintas regiones del mundo.
Alguno me podrá decir, ay, yo leí la Agenda 2030 y no veo en ningún lado la palabra ni congresos ni parlamentos. Tampoco veo la palabra democracia. Bueno, la explicación para esto, antes que me lo pregunten, es que, como bien mencionaba Gabriela, antes de que me precedió en la palabra, este es un acuerdo que se firmó en el seno de la Asamblea de Naciones Unidas, donde todos los países, independientemente de su nivel de desarrollo relativo y de su tipo de régimen político, adhirió. Entonces acá tenemos países desarrollados, países en vías de desarrollo, países con democracias plenas, países en vías de democracia, países con regímenes más autoritarios, pero lejos de deprimirnos, esto nos tiene que entusiasmar en el sentido de que ha habido un consenso internacional, como pocas veces, en el sentido de entender de que los aspectos de, digamos, los grandes desafíos del desarrollo humano, del desarrollo sostenible, no son responsabilidad de un solo país, sino son responsabilidades de todos los países en mayor o menor medida, y que cada país tiene que contribuir de alguna forma al logro de esta agenda. Y es por eso que también esta agenda incluye temas tan importantes como los aspectos del cambio climático, los aspectos más de planeta, porque también compartimos la Tierra. Entonces, creo que en ese sentido ha sido un gran avance desde el punto de vista de tanto de ambición. Es cierto que es voluntaria, los que ustedes saben que los que somos abogados miramos, bueno, esto es obligatorio, es voluntario. En primer lugar, voy a anticipar mi conclusión. Creo que, aún siendo voluntario, ha sido un gran avance, y sobre todo en el reconocimiento que tiene la dimensión institucional para el logro de los objetivos de desarrollo, para el logro de las metas de eliminación de la pobreza, de cuestiones de inclusión de todas las personas independientemente de su condición, aspectos como por ejemplo lograr la educación de calidad para todos los niños, adolescentes, jóvenes. Entonces, en este sentido, de alguna forma incluir la dimensión institucional que está claramente definida en el Objetivo de Desarrollo 16, que engloba la promoción de sociedades pacíficas, justas e inclusivas, de alguna forma nos está queriendo decir de que ha habido un reconocimiento en el sentido de que, y esto es producto de investigaciones, de datos empíricos, en vida de la agenda antecesora, de la agenda del milenio. Antes de que terminara el compromiso del milenio, se iniciaron investigaciones en terreno, investigaciones académicas, que trataron fundamentalmente de encontrar cuáles eran las variables explicativas por la cual algunos países no habían logrado los objetivos del milenio. Más allá de las particularidades de cada país, hubo consenso en que la dimensión de la institucionalidad, esto es la capacidad de proveer bienes y servicios públicos por parte de los gobiernos o de los estados, era una dimensión que no estaba presente y que de alguna manera explicaba en muchos casos el avance y en otros casos de alguna manera la debilidad institucional, explicaba un poco la demora en alcanzar los objetivos del milenio. Una de las razones por las que ustedes no van a ver la palabra democracia, como les dije en la agenda, es porque justamente esta agenda ha sido adoptada por todos los países miembros de Naciones Unidas. De todas maneras, si ustedes leen con detenimiento las metas del Objetivo 16, se van a dar cuenta que los elementos principales del contrato social están contenidos ahí. Entonces, cuando uno habla de instituciones transparentes que rinden cuentas y que sean receptivas de las demandas ciudadanas, lo podemos aplicar al legislativo, lo podemos aplicar al Poder Judicial, y de alguna manera también cuando vemos en el lenguaje en todos los niveles, se está hablando de que esta es una agenda que debe ser adoptada por los distintos niveles de gobierno. Gabriela ya algo mencionó, la importancia de la territorialización. Entonces, dependiendo de las responsabilidades de estados nacionales y estados provinciales, en ese sentido creo que las responsabilidades a veces son concurrentes, otras veces son exclusivas, dependiendo del país en el que trabajemos y de qué tema estemos hablando. En el caso de Argentina, es responsabilidad primaria de las provincias, el tema de educación, el tema de salud, etc.
No voy a abundar, pero solo para decirles que los que hacemos los temas institucionales y los que hacemos los temas de justicia y seguridad, estamos muy contentos en que se haya incluido justamente en esta agenda la dimensión también de violencia, ¿no? Disminuir todas las formas de violencia, promover la seguridad, y por supuesto, en la dimensión 3, que es tan importante para una democracia plena, que es el Estado de Derecho. El Estado de Derecho o el imperio de la ley, que es el eje de cualquier democracia plena, implica que nadie está por encima de la ley. No importa el lugar que cada uno de nosotros ocupemos, la ley debe aplicarse de la misma forma para todos. Esto ha sido muy importante también en la inclusión de la agenda, porque la agenda, si bien es voluntaria, Gabriela ya algo dijo, es una agenda que tiene por detrás objetivos, metas e indicadores para medir el acceso. Para medir el avance o el retroceso en función de los compromisos. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, porque tenemos que medir lo que valoramos. Aun cuando los resultados no sean los que esperamos, creo que la agenda en ese sentido ha sido sabia. Nuestra organización a nivel global ha planteado indicadores que son comunes a todos los países, y después, como bien mencionó Gabriela, cada país decidió priorizar ciertos indicadores, y ciertos objetivos en función de sus prioridades de agenda nacional. No voy a detenerme en algunos de los temas que mencionó Gabriela, en los que hemos apoyado, simplemente sí quiero decirles que desde nuestra organización las Naciones Unidas promueven valores. Las Naciones Unidas son imparciales en términos de más, digamos, políticos, partidarios, pero tenemos una agenda de valores. Y si ustedes miran la Carta de Naciones Unidas, claramente el compromiso es con la paz, con la seguridad internacional, con la libre expresión, con los derechos humanos y con la democracia. Entonces, yo también celebro que podamos estar en Argentina, que podamos hablar de democracia, que nuestro país anfitrión, aun cuando yo soy argentina, trabajo en el programa, así que nuestro gobierno anfitrión tengamos una democracia que, como todas las democracias del mundo, tiene fortalezas y tiene debilidades. La Agenda 2030 habla claramente de rendición de cuentas, que es lo que Gabriela mencionaba. La rendición de cuentas es para todas las instituciones, pero ciertamente el Congreso, las legislaturas provinciales tienen un rol importantísimo en términos de contralor, de representar la voluntad de los ciudadanos. En este sentido, me parece que si uno recuerda cuáles fueron los orígenes de la democracia, me puedo remontar, si quieren, al 508 a.C., cuando ya las sociedades antiguas de alguna forma entendían que había que establecer alguna forma de limitación del poder a quienes lideraban la vida en la comunidad. En el continente americano, claramente la primera constitución de Pensilvania, que es la antecesora de la Constitución de Estados Unidos, sobre la cual Argentina de alguna manera ha tomado gran parte del esquema institucional, tenía como un gran objetivo limitar el ejercicio del poder del Ejecutivo. Y el rol de ahí de las legislaturas y de los congresos fue claramente importante, ya que la legislatura representativa era la que debía de alguna manera ejercer ese control sobre el poder ejecutivo. Si uno, viniendo tal vez más, pensando de manera global, o sea, nuestra organización no adhiere a ningún tipo de democracia. Los países eligen los perfiles, digamos, democráticos, si el régimen es parlamentario o no es parlamentario. En ese sentido, lo importante es, como siempre, la posibilidad de que esta agenda sirva, informe, contribuya a aspectos que están vinculados con el fortalecimiento institucional, con la transparencia y rendición de cuentas por parte del ejercicio de funcionarios y funcionarias que están en los distintos poderes del Estado. O sea, esto no excluye
al Poder Judicial de ninguna manera. Y la agenda, y gran parte de la preocupación actual, justamente, está dada en el gran desafío que tienen las democracias en el mundo, y que es la exclusión. Y acá voy a hacer una pequeña observación. Cuando uno habla de pobreza, uno habla de la dimensión de ingreso. Si uno tiene una situación de pandemia, un contexto difícil socioeconómico o macroeconómico, la mejora necesariamente en los ingresos trae la posibilidad de que muchas personas puedan salir tal vez de la situación de pobreza. Ahora, yo como persona que trabajo en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, nuestra población meta, digamos, nuestra mayor preocupación es poder contribuir a los esfuerzos nacionales en poder incluir a las personas que están en situación de vulnerabilidad social y económica, muchas de las cuales están excluidas de los sistemas, que aun cuando se generen mejores ingresos, queden excluidas del mercado laboral, de la educación secundaria. Entonces, en ese sentido, la dificultad de que las democracias puedan proveer bienes y servicios públicos para todas las personas es un desafío para todas las democracias, no solo para la región. Y la verdad que el mundo había avanzado en ese sentido. Si uno mira los últimos indicadores, fíjense, a mí me encantan los números porque podemos dimensionar lo que estamos narrando. En el siglo XXI hasta el 2010, las democracias liberales abarcaban la mayoría de los países, pues representaban el 55% de 99 países. 12 años después, en 2022, observamos que los avances en los niveles globales de la democracia logrados en los últimos 35 años se han disipado. El 72% de la población mundial, 5.7 miles de millones de personas, vivía en sistemas no democráticos durante el 2022. Esto significa que los niveles mundiales descendieron a valores promedios del año 86, donde algunas regiones descendieron a los niveles que se registraron en el año 78. Por primera vez en más de 2 décadas, el mundo tiene más autocracias cerradas que democracias liberales, según un índice, voy a citar la fuente, es el índice BIDEM, que es un índice que se recoge hace muchísimos años, que goza de mucho respeto en la academia, y sobre todo porque uno puede mirar cómo evolucionan las regiones y cómo evolucionan también los países en una serie de tiempo que ustedes deseen mirar. Esto no es una comparación, sino que permite mirar, bueno, cómo se ha desempeñado institucionalmente la región, el país. No debemos deprimirnos. Creo que están dadas las condiciones para que, digamos, las condiciones, recién conversaba con contigo, creo que me decías que te dedicabas a los temas de tecnologías. Creo que las tecnologías digitales, la inteligencia artificial y todo lo novedoso que ha traído los últimos años del siglo, ponen un gran desafío. Pero son desafíos que, dependiendo cómo usemos las tecnologías, puede ser a favor de un desarrollo sustentable y de un desarrollo más inclusivo, y creo que en ese sentido los esfuerzos nacionales, y en el caso de nuestra organización, creemos que es posible. ¿Se logrará cumplir con los compromisos al 2030? Bueno, no lo sabemos, también no depende de la voluntad de quienes gobiernan ni quienes son gobernados, sino tal vez de una serie de acuerdos, como decía Gabriela, internacionales, pero también de acuerdos en cada país, ¿no? Gran parte de las dificultades que uno ve cuando se dedica a los temas institucionales es la dificultad en lograr que en los grandes temas estructurales puedan mantenerse a lo largo del tiempo, independientemente de los gobiernos que toquen, poder mantener las políticas de Estado, ¿no? Gabriela mencionó, y no me quiero ir por las ramas, y en este sentido creo que es un tema que quisiera rescatar y que me parece que a lo mejor después de este evento tenemos buenas noticias, pero sí creo que sería una excelente medida que
en el Congreso de la Nación pudiera retomarse el ejercicio de vinculación de los objetivos de desarrollo sostenible vis a vis el presupuesto. Yo tuve pasos por la Administración Pública Nacional, también provincial, y créanme que entendí rápidamente que la voluntad política se manifiesta en el presupuesto. Entonces, por supuesto, las dificultades, los recursos son escasos en Argentina y en cualquier país del mundo, y la necesidad de priorizar es una necesidad que necesita ser acordada por todos aquellos todas aquellas fuerzas políticas que están representadas en el Congreso. Nosotros seguimos muy de cerca ese trabajo, estuvimos también aportando nuestro granito de arena en el ejercicio de vinculación de proyectos de ley y objetivos de desarrollo sostenible. También es otra iniciativa que sería muy importante y que tal vez las legislaturas provinciales pudieran entusiasmarse en hacer también ese ejercicio. Ejercicio que estoy segura que traería más gratificaciones que preocupaciones, ¿no? Cuando una manera de mirar la Agenda 2030 es mirar las políticas de Estado, o las prioridades de gobierno, los proyectos de implementaciones de las políticas y hacer la vinculación con las metas de los objetivos. Y ahí uno ve que es muy raro que las políticas que se implementan no toquen alguno de las metas de los indicadores. A veces, por eso siempre pienso que en vez de tenerle miedo, muchas veces es interesante hacer ese ejercicio para que poder visibilizar los aportes que ya se están haciendo al cumplimiento de la agenda. Por último, quisiera quedarme con rescatar las grandes fortalezas de la democracia argentina, más allá de los pendientes o de las propuestas que uno puede hacer, como estas que dije, de retomar, si es que el legislador así lo entiende, estas prácticas. Argentina, y esto está destacado en muchísimos índices que siguen la vida de las democracias, Argentina destaca por sus niveles de democracia electoral, ¿no? Y esto creo que es algo que en tiempo de campaña quisiera rescatar. Desde el 83 en adelante, todas las dificultades que tuvo el país las ha podido resolver en el contexto constitucional, sin salirse de la Constitución, en el contexto democrático. Y eso es algo que cuando uno trabaja en un organismo internacional o ha trabajado, como es mi caso, en otros países, uno ve que no es tan fácil de lograr cuando los problemas realmente son importantes y imponen un gran desafío a quienes les toca decidir los destinos de un país. Así que yo quiero destacar la fortaleza en términos de democracia electoral. También quiero destacar la fortaleza en términos de la protección de los derechos humanos, que claramente es una política de Estado en Argentina. Y también a 40 años de democracia, recordarles que Argentina pudo hacer algo que fue muy difícil, un poco menos de 40 años atrás, como fue llevar adelante el juicio por abusos por parte del último gobierno militar, la última junta militar. Entonces, eso es algo que otros países no han logrado hacer, porque lo que hay que recordar es que eso se logró hacer en democracia y se logró hacer ante jueces naturales, no hubo comisiones especiales, y esto desde el punto de vista del Estado de Derecho es algo de lo cual, y aquí hablo como argentina, nos debemos sentir plenamente orgullosos. Bueno, gracias y estoy a disposición. Muchas gracias, Nora. Me parece que es un buen momento para abrir a preguntas. No sé si en el público, sí, allá. Muy interesante. A mí me gusta hacer un paralelismo, que así como en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos, seguida después de convenciones y de organismos especializados, lograron una transformación progresiva y una incorporación a la vida política de los derechos humanos en los distintos países. De algún modo, los ODS son un inicio, una declaración, así como en 1948 tuvimos la Declaración Universal. Aquí me parece que tenemos un derecho internacional de las políticas públicas. Entonces la pregunta es,
cómo esos objetivos pueden ir, digamos, no solamente monitoreando, sino fijando las políticas públicas y fijando las agendas legislativas de los parlamentos en este caso. Entonces quería saber si hay experiencias de incorporación a nivel internacional, si hay experiencias de incorporación de estos ODS como fijación de la agenda, compromisos que anualmente los países se hacen, no solamente para seguir y medir, sino para poner en marcha políticas públicas que hagan efectivos esos ODS. Quería saber si en el mundo existen ese tipo de experiencias, y así como acá el Poder Ejecutivo, recién nos contaban, tiene algún instrumento organizativo tendiente a ese objetivo, si se ve que se puede crear dentro del Congreso argentino alguna institución o alguna práctica que, por ejemplo, incorpore cada año en el inicio de las sesiones una agenda de cumplimiento de esos objetivos. Muchas gracias. No sé quién quiere responder. Sí. En realidad, la Agenda 2030, la región que más instituciones de seguimiento, de priorización primero, y de seguimiento y monitoreo de la agenda tiene es América Latina. También la región que más informes voluntarios presentó, porque en estos 15 años Naciones Unidas lo que solicita es que por lo menos se hagan 3 presentaciones voluntarias. La región que más está dando cuenta del seguimiento de la agenda es América Latina, y la que tiene también dispositivos ad hoc, algunos dependientes, casi todos dependientes de instituciones existentes, ¿no? En algunos casos depende de la presidencia, como es el caso de Argentina, en otros casos depende de algún ministerio. Igual la dependencia casi siempre es del Poder Ejecutivo a nivel presidencial, y eso es muy bueno, pero el proceso de priorización yo creo que tiene que ver con la militancia, si querés, o la evangelización de la agenda en términos del sistema político. Y yo creo que en Argentina, si bien se avanzó mucho, todavía hay mucho camino por recorrer. Lo decía al inicio de la exposición, el conocimiento de la agenda, en términos de su profundidad, de su consistencia teórica, pero también de su seguimiento técnico, requiere de una expertise importante. Digo, hay un tema, por ejemplo, que la agenda tiene una responsabilidad, que es con el sistema estadístico nacional y con el tema de la información, que eso tiene que ver con la democracia y tiene que ver con la transparencia. En Argentina hay una seria deficiencia de indicadores que nos permitan hacer un seguimiento hasta de la propia métrica que el Estado se impuso o se planteó. Por ejemplo, Nora hablaba de la pobreza multidimensional. Decía, bueno, nosotros medimos la pobreza por ingreso. Claramente la pobreza por ingreso es un indicador muy limitado de los niveles de pobreza de una sociedad, y nosotros, por ejemplo, como somos uno de los pocos países de América Latina y el Caribe que no tenemos un indicador de pobreza multidimensional. Entonces, yo creo que existen, para responderte y no irme porque me encantaría, existen instituciones que en América Latina y el Caribe y en Argentina están haciendo el seguimiento y tienen el mandato de hacerlo. Existen herramientas de seguimiento y metodología, pero claramente yo creo que en la agenda política no sé si está presente en la primera línea. Por eso para mí el debate presidencial y todos los que forman parte del debate presidencial, es importante que este tema se presente en la agenda, ¿no? Y bueno, y a nivel de los congresos también, la verdad que yo esperaba que no sea tan disruptivo el proceso de implementación de la agenda del Congreso de la Nación Argentina como lo fue, porque yo la verdad esperaba desde lo personal que sea más disruptivo en el Ejecutivo, y no lo fue disruptivo y terriblemente regresivo en el sistema, en el poder legislativo argentino. Entonces yo creo que acá hay un tema, ¿no?, de alerta. Y bueno, nada, yo creo que, sí, dale. Complementando lo que decía Gabriela, bueno, a ver cómo lo pongo de una manera que se comprenda lo que quiero decir. La agenda en realidad, si uno quiere, también la puede ver como una agenda de derechos, como mencionabas recién, como una agenda que en definitiva recoge gran parte de los objetivos de muchas de las convenciones internacionales, de las cuales
los países son miembros, Argentina es miembro, y en las cuales el país ha asumido con carácter obligatorio. Voy a poner un ejemplo. En términos de corrupción, la Agenda 2030 aspira a disminuir todas las formas de corrupción y soborno. Argentina tiene incluidos en su Código Penal muchísimos delitos, además del soborno. Pero más aún, Argentina ha adoptado plenamente la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y ha adoptado y ha asumido obligaciones internacionales, dentro de lo cual yo les diría que el compromiso en el marco de la agenda es casi como mínimo minimorum. En realidad Argentina ha hecho mucho más en términos de compromisos y de reformas institucionales para luchar contra el flagelo de la corrupción. Ahora, habiendo dicho esto, también es cierto que la agenda global propone indicadores globales que puedan ser utilizados por cada uno de los países en sus mediciones. Estos son indicadores que van muy puntuales a ciertas dimensiones, a ciertos aspectos. Disminuir la pobreza, más allá de la pobreza multidimensional, que por supuesto nosotros proponemos, no es un tema menor. No es un tema menor ni es un tema fácil. Entonces, probablemente el indicador de disminución de pobreza, o sea, pensar en el tema de ingreso, no es insuficiente, pero claramente es necesario. Porque es el primer indicador para que uno pueda ubicar, digamos, cómo es la situación de esa persona en punto a sus necesidades. Y tan es así que en el caso de la mayoría de los países, las dificultades mayores, más allá de que, como dice Gabriela, cada país ha decidido cuál es el área de la administración que va a hacer el seguimiento, va a presentar los informes voluntarios. A pesar de esto, todavía en todos los países hay ciertas dificultades de coordinación interpoderes. Porque el Ejecutivo lidera en estos temas, pero ustedes tienen que pensar que tiene que coordinar también información que se produce en otros poderes, empezando por el Poder Legislativo, Poder Judicial. Entonces, lo que uno ve es que más allá de la institucionalidad, un poco en función de creo que por ahí va la pregunta, todavía esta agenda integrada y tan ambiciosa te pone ciertos desafíos de coordinación interinstitucional. Por otro lado, también quiero decir algo que no hemos dicho hasta ahora y que también me gustaría comentar. Este trabajo que yo les comentábamos que la Unión Internacional de Parlamentarios hizo con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo fue importante porque dejó también, no es solo una narrativa, dejó una herramienta. Y esa es una herramienta de autoevaluación, porque no es solo qué hacen los poderes o qué resultados tienen las políticas públicas. Es como cada institución, sobre todo en la dimensión institucional del ODS 16, toma la agenda para su institución. Y acá hay algunos pendientes. Entonces, también hay una herramienta de autoevaluación hacia la casa, digamos, ¿no? Hacia el legislativo, hacia el judicial, el propio Poder Ejecutivo también, en términos de generación de datos, puesta a disposición en formato abierto. Argentina es parte de la organización por el gobierno abierto, y eso implica no solo poner las estadísticas a disposición, sino en un formato específico para que cualquier investigador, cualquier ciudadano pueda cruzar información y hacer sus análisis, poder testear lo que las instituciones reportan. Entonces, como ustedes ven, esta es una agenda que es hacia afuera y hacia adentro de cada institución, en los distintos niveles de gobierno, en los distintos poderes. Y lo que uno sí ve es que si uno mira la región u otros países, uno ve que tiene distintos niveles de avances, si ustedes quieren, de implementación de la agenda. Y solo para cerrar, nosotros hemos hecho algunos ejercicios con algunas jurisdicciones subnacionales, en el sentido de poder evaluar esto que les dije así al pasar. Bueno, inicia la agenda, bueno, pero
la gestión de gobierno, los planes, los proyectos de implementación de políticas públicas no empiezan con la agenda, venían de antes. Bueno, el primer ejercicio es, bueno, a ver qué tan lejos o qué tan cerca están los planes que se están implementando de la agenda. Yo les puedo asegurar que el 95% de las iniciativas que se analizaron contribuían al cumplimiento de alguna meta de alguno de los 17 objetivos. Es muy raro ver que no lo hay. Ustedes me van a decir, sí, pero Gabriela dijo no sé cuánto, 1% en el ejercicio de los proyectos de ley. Bueno, hay muchos proyectos de ley que son declaraciones, que está muy bien, pero digo que son más declaraciones de interés, digamos, porque estamos hablando, digamos, de los aspectos en los cuales la función legiferante del Poder Legislativo tiene cumple con el objetivo de la representación ciudadana, ¿no? Entonces, un poco digo para que no nos quedemos con ese, yo creo que era un porcentaje alto. No sé si respondimos tu pregunta o si nos fuimos por las ramas. ¿Quieres agregar algo más? No, pues te voy anotando ahí. Es que yo sí, la verdad, yo tomo esto. El desafío de coordinación interinstitucional es terrible en Argentina, pero también es hacia los propios poderes. Por ejemplo, la Organización Internacional de Parlamentarios, que tiene sede en Ginebra, nos ofreció, apenas se instituyó la agenda en el 2016, una línea de capacitación para personal de la Cámara no solo de la Cámara de Diputados, del Congreso de la Nación, y para parlamentarios. Eso está, es gratuito, lo pueden acceder, y nunca se hizo. Entonces digo, me parece que también hay muchas herramientas que pueden ayudar y que están... Exacto, yo no lo podía creer, bueno, existen, además es gratuito, viene la gente a formar, a sensibilizar, no solo a los diputados y a los senadores, sino también al personal, que para mí ahí también, entonces hay un tema, decía, de militancia o de evangelización acerca de la agenda muy importante. Y yo quiero también, no rendir homenaje, pero sí hablar del papel que la AGN, la Sindicatura General ha tenido en el marco de la Agenda 2030. Desde el año 2017, la Auditoría General de la Nación audita las acciones de gobierno en el marco de determinado tipo de objetivos. Y eso es, bueno, gracias al liderazgo que tuvo Jesús Rodríguez y que tiene Jesús Rodríguez en la AGN, y a la capacitación permanente de los auditores en términos de metas, objetivos y dimensiones de la Agenda 2030. A ver, Mariano, la pregunta. Por lo que dijeron, en Argentina quien se encarga de llevar adelante la agenda es el Poder Ejecutivo, ¿correcto? En todos lados, sí. ¿Ustedes creen que una transferencia hacia el Poder Legislativo, mucho más a partir de lo que acabas de decir, Gabriela, sobre la auditoría general y, y el control, podría significar un avance en esa implementación, concientización y cumplir los objetivos de la Agenda 2030, o lo ves indistinto? No, a ver, el punto focal de seguimiento de la agenda está en el Poder Ejecutivo, pero si algo revolucionó este planteamiento de agenda, es que no solo el Poder Ejecutivo es el responsable de los avances en la agenda, sino que requiere la intervención de todos los poderes. En los países federales como el nuestro requiere la intervención de los gobiernos subnacionales y de todos los actores públicos, estatales y públicos no estatales. Por eso también hay un gran trabajo hecho de la sociedad civil y desde el sector empresario y sindical. Por ejemplo, la Argentina, en términos de empresas públicas y empresas privadas, es uno de los países que más el sector privado ha trabajado en términos de adaptación de la Agenda 2030. En términos, por ejemplo, de sociedad civil, yo hablaba de las organizaciones basadas en la fe, pero también la sociedad civil, hay una plataforma de seguimiento que está constituida por ONGs, por sindicatos, por empresas y por universidades que establecen el seguimiento. Hay como mucha adscripción a la agenda, pero claramente hay una voluntad política que o te apoyo o no. Por eso hablaba de la AGN y hablaba de Jesús Rodríguez, porque hubo un liderazgo político que imprimió este avance. En el Congreso, bueno, yo creo que falta ese liderazgo, y necesariamente para reducir la pobreza, para llegar al hambre cero,
para llegar a una igualdad de género, una educación de calidad, a paz, justicia, instituciones sólidas, necesitamos un Congreso despierto, un Congreso activo y un Congreso que lidere este proceso y que también haga un check and balance con los otros poderes del Estado, con el judicial, que eso es para otro seminario, porque el judicial es muy difícil de abordar, pero entre el judicial, el legislativo y el ejecutivo y viceversa. Por eso yo creo que una cosa de las más importantes que hoy se dijo acá es lo que dijo Nora, que es el desafío de la coordinación interinstitucional. Pero también es el tema de la adecuación de las instituciones del Estado. Este modelo de ministerios, este modelo de secretarías, este modelo también es obsoleto, porque los problemas son mucho más complejos y es muy difícil de abordar en esta estructura del Estado. Yo creo que acá hay que plantearse también una reforma del Estado en términos de ministerios y de secretarías, porque ya la complejidad de los problemas requieren intervenciones transversales que por ahí están muy socavadas con esta dinámica ministerial como está puesta. Digo. Y por eso tenemos leviatanes en diferentes ministerios, tenemos superposiciones de actores y de responsabilidades en varios ministerios de un mismo tema. Yo creo que también la agenda interpela en términos institucionales de cuál debería ser el mejor ordenamiento. ¿Esto qué requiere? Requiere liderazgo político, consenso político y diálogo, ¿no? Que bueno, que sí, yo soy socióloga, siempre veo el vaso medio vacío más que medio lleno, y soy crítica, y creo que bueno, pero me parece que es muy importante lo que lo dijo Nora también hoy, que tenemos que también sentirnos auspiciosos y sentirnos contentos por los avances de nuestra democracia. El otro día la ministra de Trabajo también dijo algo así, ella habló del diálogo tripartito, ¿no? Como como una acción de la democracia argentina que se ha sostenido, ¿no? El tema de sindicatos, Estado y empresa. Y yo creo que sí, también debemos poner luz en los procesos interesantes y que hay que empoderar y hay que generar respaldo político para esas acciones que promuevan un diálogo, pero un diálogo, como también decimos con Nora, un diálogo no de sordos, sino un diálogo de gente que no opina como uno, ¿no? Así que nada, en este momento la agenda está en crisis. Digo, nosotras acá somos defensoras por estos elementos, pero hoy justo salió una declaración de Vox de España, hablando en contra de la Agenda 2030, y yo creo que lo mejor que le puede pasar a esta agenda es que empiece a generar debate, porque así también podemos empezar a hablar de las cosas que de verdad son importantes. Si me permitís, no voy a opinar de dónde corresponde que se haga seguimiento, que trabaja en un organismo de la cooperación, y esa es una decisión nacional, pero sí decirte que en todos los países, como que, a ver, hay una racionalidad entendemos de por qué en general los países han puesto han mantenido en el Ejecutivo, digamos, si vos querés, el área líder de coordinación de la agenda. En primer lugar, porque esta agenda se construye sobre la agenda del milenio, que era una agenda típicamente de pobreza, ¿no? Entonces había ya una institucionalidad, por ejemplo en el caso de Argentina, una institucionalidad sobre la cual valía la pena también nutrirse de toda la experiencia que se había llevado con el seguimiento de la agenda del milenio. En segundo lugar, porque esta es una agenda global donde si bien los reportes son voluntarios ante el foro político de alto nivel de Naciones Unidas, las relaciones exteriores están siempre en la cabeza del Ejecutivo, ¿verdad? Y esto es un dato, digamos, dado. Por eso yo mencioné el complejo desafío de la coordinación interinstitucional, que por supuesto nadie mejor que Gabriela para saber de los desafíos que eso implica. Y también porque creo que cada vez más está claro que el abordaje de los problemas de manera intersectorial es un tema que cada vez más hay evidencia empírica de que es la mejor manera de resolverlos desde una perspectiva de sostenibilidad, en el sentido de que no sea recurrente de que se vuelve hacia atrás porque resolvés la coyuntura, pero
nunca lográs dar el salto de la sostenibilidad, ¿no? Y esto no es solamente para los temas ambientales, digamos, ¿no? Cuando uno habla de la sostenibilidad es, bueno, la necesidad de terminar con la pobreza y de la inclusión, como dije hoy, más allá de una situación coyuntural de ingreso. Entonces, otra vez, es una pregunta también contrafáctica, ¿no? Porque no sabemos si va a funcionar mejor, en el sentido de si mañana el país decide o los países deciden que digamos, el seguimiento se haga en el poder legislativo o en un parlamento, ¿no? También depende del tipo de régimen político, tenés mayor o menor espacio. Después decirles que Gabriela siempre... Nunca nos toca estar juntas, así está, la verdad que esta es la primera vez y creo que nos está saliendo bien porque pero mencionaste a la Auditoría General de la Nación. La Auditoría General de la Nación nos invitó como agencia de cooperación a participar hace unos años de una reunión regional donde se encontraban todas las auditorías o las entidades fiscalizadoras superiores de los países de la región. Y justamente nos pidieron el desafío de hablar un poco de estos temas, ¿no? Ustedes tienen que pensar que son todos los perfiles profesionales técnicos que hacen el contralor, en general a los ejecutivos, ¿no? Entonces, fue un desafío enorme, porque fue un taller de trabajo, más allá de una presentación. Bueno, ¿cómo lo integramos al trabajo que hacemos día a día? Esto fue en el año 2017, si mal no recuerdo. Y después sucedió lo que está mencionando Gabriela, en el sentido de que uno pudo ver cómo, no porque uno se los propuso, porque la verdad fue un debate de hasta dónde había margen respecto al mandato que tenían las instituciones fiscalizadoras superiores, en el caso de Argentina la AGN, para poder hacerlo. Así que es posible, y desde la perspectiva de la agenda, que una institución fiscalizadora de control tome así la agenda también en su actividad de contralor, es el resultado de una convicción respecto de la utilidad que tiene esta agenda, porque ese es el otro punto. ¿Sirve la agenda? ¿Le sirve a los tomadores de decisión? ¿Le sirve a la ciudadanía? Y un último punto que quiero rescatar, que Gabriel acaba de mencionar, que es el tema del rol de la sociedad civil. Como les dije hoy, no ven la palabra democracia, pero sí van a ver todos los elementos importantes de un contrato social en el marco de una democracia. El rol de la participación, el rol de la ciudadanía a través de la participación ciudadana está presente, explícito. Entonces, esta es una agenda que es consistente, por ejemplo, con el programa global de gobierno abierto, con la Agenda 2030, con las convenciones internacionales de derechos humanos, derechos civiles, derechos políticos. Así que en ese sentido, creo que también es muy importante lo que Gabriela dice, en el sentido de que las organizaciones de la sociedad civil, la academia y otras instituciones no estatales puedan hacer un seguimiento a los compromisos que el país asumió y a la planificación que tiene de aquí adelante. Obviamente en algunos países se llaman auditorías ciudadanas, acá sé que a veces la gente se pone nerviosa cuando uno habla de auditoría ciudadana, pero es más que nada un seguimiento que hacen las organizaciones de la sociedad civil en temas de cumplimiento de la agenda. Cumplimiento que, como digo, fue propuesto por el propio país, digamos, ¿no? Así que bueno, importante, Gaby, que lo hayas recordado. ¿Alguna pregunta más? No, bueno. Yo tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta que mientras hablaban pensaba cómo hacerla, cómo estructurarla para que se entienda, porque surge de una cosa que me tocó en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Ambiente, cuando se trataba el proyecto de ley de humedales. En una de las sesiones informativas se acercaron personas que trabajan en organizaciones de la sociedad civil y se dio un debate que al principio me pareció hasta extraño, por lo menos, porque venían, digamos, enarbolando objetivos de los ODS, ¿no?
Y una de esas personas, claramente, hoy también lo hablábamos en otro debate, cómo son las comisiones y cómo los que vienen a informar ya vienen a informar una u otra posición, digamos, y no hay algo más medianamente objetivo. Y una de las personas planteaba el objetivo, digamos, de luchar contra la pobreza, lo cual no aconsejaba que surgiera de ese debate una ley que vaya directamente o que sea muy restrictiva para la producción. Acto seguido, otra persona de otra organización de la sociedad civil ponía los temas ambientales sobre la mesa, ¿no? Y al principio me pareció medio extraño, pero después me puse a pensar, digo, ¿cómo se maneja, y ahora escuchándolas ustedes, cómo se maneja eso en una evaluación global, la diversidad de objetivos, y si hay, cómo se manejan las prioridades o las ponderaciones que puede hacer por ahí cada país? ¿Cómo lo evalúan ustedes cuando tienen que evaluar regiones o cuestiones más globales? No sé si se entiende la pregunta. Empiezo yo. Digo, claro, esta es una agenda de 17 objetivos y 164 indicadores, ¿no? Con lo cual, primero hay un proceso de priorización. Después, dentro del Ejecutivo hay una mesa interinstitucional de seguimiento de la agenda, donde vos tenés referentes políticos y referentes técnicos. En esa mesa es donde se hicieron los grandes debates en términos de definiciones, no solo de la línea de base, sino también de las líneas intermedias y líneas finales. Este debate, porque todos hablan de la Agenda 2030 y dicen qué lindo los colores, qué lindo los dibujitos, es hermoso. Ahora, claramente esto es un debate en lo cotidiano muy fino, ¿no? Y yo creo que la definición de las metas y las prioridades de este metadata que hay, siempre se intentaron tomar en esas mesas técnicas con información, por eso también el tema del dato, ¿no? Y yo creo que también depende también de la voluntad, de dos temas, uno de tomar la decisión informada, por otro lado de la decisión política y consensuada de tomarlo, no como agenda de gobierno, sino como agenda de Estado, y eso requiere muchas negociaciones al interior y al exterior de esas comisiones. Pero sí, no son temas fáciles de resolver, ni además ni situaciones no exentas de conflicto, ¿no? Y eso creo que, bueno, que es lo que, cuando hablaba de este debate entre sordos, me parece que es importante saberlo, ¿no? No estamos hablando de temas fáciles de resolver con una metodología de seguimiento. Necesitas una definición técnica y política. Bueno, no hay que sorprenderse mucho porque antes de la Agenda 2030 a los legisladores les pasaba lo mismo. Porque cuando viene alguien a informar, y está muy bien, cada uno defiende su agenda, sus intereses, y está muy bien, y al legislador le corresponde balancear o no esos intereses. Entonces, digo, es parte también del ejercicio de la actividad legislativa. No voy a esquivar la pregunta, suscribo lo que dijo Gabriela, pero yo creo que acá lo importante son dos cosas. Primero, es que, digamos, la agenda se prioriza a nivel nacional. Esto quiere decir que cada país puede tener alguna diferencia respecto de qué objetivos va a priorizar al 2030. En esa priorización muchas veces está esta tensión que vos mencionás, ¿no? Eso es algo que hacen los países, ¿no? Lo que sí, en general, hay cierto consenso es en tratar de equilibrar, ¿no? Porque si hoy dije así medio al pasar, tenemos una sola casa, que es el planeta Tierra, donde todos tenemos que convivir y tenemos que asegurar la habitabilidad del planeta Tierra para los hijos de los hijos de los hijos, ¿no? Y salvo algunas personas, el consenso científico internacional es que el problema del cambio climático ha sido generado fundamentalmente por el accionar humano, y que estamos llevando a una situación bastante límite. Y bueno, uno prende la televisión y uno ve, y en el transcurso de la vida de una persona que tiene 50 años, uno claramente se da cuenta de que hay ciertos cambios en las estaciones y en la temperatura que no reflejan un poco lo que uno se acordaba de chico. Entonces,
hay como cierto consenso en el sentido de que, en dos aspectos. Primero, las prioridades nacionales, obviamente, pero también esas prioridades nacionales tienen que reflejar de alguna forma los compromisos internacionales que cada país adoptó. El problema es que con la cuestión del cambio climático, que es un tema sensible si lo hay, a diferencia de en otros temas, como por ejemplo las convenciones contra el crimen organizado, contra la corrupción, donde hay una adopción bastante, yo les diría, bastante más homogénea, en el caso del cambio climático, los países, los grandes países, no han adherido al protocolo de Kioto, entonces, al Acuerdo de París. Entonces, Kioto era antes, al Acuerdo de París. Entonces, el problema que vos tenés es lo que se conoce como ¿cómo sería en español? El problema del free rider, o sea, del pícaro, del que no adhiere, pero se beneficia de todas maneras. Entonces, en la medida en que no haya un compromiso, yo diría, o que no se, que esa agenda realmente no sea obligatoriamente asumida por todos los países, sobre todo los más contaminantes, va a ser muy difícil, porque aun cuando a nivel nacional el país decida, suponte, priorizar el tema de la protección ambiental, ese esfuerzo se va a ver totalmente desdibujado si los grandes emisores o contaminadores no inician un proceso de cambio en la matriz productiva, ¿no? Fundamentalmente me estoy refiriendo a dejar de lado el uso de petróleo, carbón y gas, que en ese orden dañan al ambiente. Entonces, justamente el ejemplo que vos das es un ejemplo muy difícil, porque yo entiendo que también para las autoridades nacionales, no importa de qué poder estamos hablando, es un gran problema de la definición, ¿no? Obviamente, si es posible balancear los dos, yo creo que siempre hay espacio para balancear los dos grandes objetivos, que es la reducción de pobreza y la protección del ambiente. Creo que hay que tratar de conciliar al máximo posible, y también en ese proceso de comisiones creo que me parece que es muy interesante, porque aun cuando cada institución, cada persona defienda su agenda institucional, individual, creo que hay un proceso también de conocimiento interesante. Ahora, sí, es imposible, digamos, es necesario que cualquier decisión se base en datos para poder sea defender una posición u otra. Por eso es que la Agenda 2030 no es solo objetivos con indicadores, sino objetivos con metas, sino con indicadores acordados, porque tenemos que tener alguna manera de medir lo que valoramos. Por eso también gran parte de todo el apoyo para la implementación de esta agenda está dada en algunos países. Nos han pedido apoyo para el fortalecimiento de los index de otros países, ¿no? O sea, de los institutos de estadísticas nacionales o provinciales, en ese esfuerzo de poder levantar de manera metodológicamente aceptable, digamos, la data, la información, poder analizar esa información y ponerla a disposición de todos aquellos que tienen que tomar en distintas áreas decisiones, aún en las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Porque la necesidad de datos es para todos. Gracias. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Estamos perfectos con el tiempo, estamos terminando de manera impecable. Así que resta agradecerles. La verdad que aprendimos mucho. Muy interesante, y como hablábamos hoy, nos llevamos mucho trabajo para hacer en los parlamentos. Hay que, en todos los temas que tratamos durante el día y durante el día de ayer, que pude haber algunos, en todos nos llevamos tarea para el hogar, para hacer cambios en los métodos, en las maneras que se debate y en recuperar sobre todo los debates. Así que sí, no lo digan muy alto, escucharon. A disposición. Bueno, muchas gracias.